Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 8 de abril del 2019. Con federalización de la educación no habrá ajuste presupuestal, asegura el gobernador del estado, Silvano Aureoles. Detecta Secretaría de Educación en el estado más de 2,000 aviadores que ya están dados de baja, según la institución. La CENTE no se opondrá a la federalización de la educación. Califica el edil moreliano Raúl Morón de excepcional la medida y esto le dará un respiro a Michoacán, asegura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, pues nos despedimos con la visita que haría aquí Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Y bueno, pues ahora vamos con los resultados de esta visita del presidente de la República. Y bueno, pues dice el gobernador que con la federalización de la educación no habrá ajuste presupuestal, pero sí, bueno, pues un ajuste en los más de 2,000 millones de pesos que había anunciado la semana pasada. La información es de Yasmín Ferreira. Luego del anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la federalización de los servicios educativos del Estado, el gobernador Silvano Aureoles confió en que no habrá reestructuración presupuestal, aunque sí se mantendrá la medida del ajuste al gasto de 2,000 millones de pesos al gobierno estatal. Anticipó que de continuar el proceso, su tiempo y sus formas, será para el mes de junio próximo que esté lista la federalización, justo en el momento en que la entidad pudiera hacer nuevamente crisis ante la falta de recursos para pagar al magisterio. En entrevista, el mandatario estatal aseguró que con esta decisión se despresurizan las finanzas estatales y permitirá a su gobierno atender obras públicas y las demandas ciudadanas. Cuestionado sobre si con esto termina la confrontación con el presidente López Obrador, el mandatario michoacano rechazó tal situación y solo dijo fueron diferencias las que existieron. Sin embargo, confió en que la confrontación y el desgaste, es así, terminará con el magisterio estatal. Esto en beneficio de los alumnos que son los más perjudicados. Informó que la transferencia de los servicios educativos a la Federación permitirá que se paguen salarios y prestaciones al 100% a los casi 34,000 maestros con plaza estatal. Al menos ese fue el compromiso de López Obrador. Aureoles Conejo señaló que aún se tienen adeudos de pago de bonos de 2019 por el orden de los 400 millones de pesos, pero confió en que pueda absorberse ya con la federalización. Finalmente reiteró el agradecimiento al presidente por la determinación asumida en beneficio de los niños y maestros michoacanos. Yasmín Ferreira, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez, al respecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este lunes. Una exitosa semana les deseo para todos ustedes, saludándolos aquí con el gusto de siempre desde Morelia Capital. Comentábamos el viernes en la entrega anterior que estaba previsto justamente para ese día y el sábado una gira del presidente López Obrador por tierras michoacanas. Estuvo en Zacapu, estuvo en en Uruapan y luego en Morelia. El viernes por la tarde, en Zacapu, López Obrador hizo el anuncio ante miles de gentes ahí congregadas en Zacapu de que su gobierno sí aceptaba retomar el control y la responsabilidad
de hacerse cargo de la educación michoacana, sobre todo lo que tiene que ver con la nómina. Hay que recordar que desde noviembre anterior el gobernador Silvano Aureoles hizo el trámite administrativo para devolver todo lo que es el modelo educativo a la Federación, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Educación Pública. El gobierno, esto fue todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue en noviembre anterior. Sin embargo, bueno, el gobierno de López Obrador, al tomar posesión el 1 de diciembre, una de sus primeras medidas fue rechazar este proceso de recibir nuevamente la educación michoacana. El gobierno de Silvano Aureoles recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional, justamente con la finalidad pues de que el Poder Judicial dirima si tiene razón o no en devolver los servicios educativos a la Federación. El argumento de Michoacán, el argumento de Silvano Aureoles es que simple y sencillamente no puede, ya desde el punto de vista financiero, el gobierno del Estado no está en capacidad de atender y de hacerse cargo de la educación, sobre todo lo que tiene que ver pues con el pago de nómina y de cientos y cientos de conceptos de bonos y prestaciones que ya sabemos se tienen asignados en Michoacán. Bueno, pues el viernes anterior López Obrador, después de haber rechazado esta situación, bueno, ahora dice que siempre sí y que sí la va a manejar. Esto, por supuesto, pues ha generado muchas voces de apoyo, tanto del Estado como del Magisterio y de los diferentes partidos políticos, porque es claro que el gobierno del Estado no puede ya mantener esta situación. Y bueno, pues aquí la situación está también en que ojalá se cumpla esto. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque habría que esperar a que se materialice. En este tema en particular, el presidente López Obrador, su primera reacción fue optimista, es decir, bueno, está bien, vamos, no lo veo mal, dijo. Después dijo, no, siempre no, que el Estado se haga cargo. Ahora dice, no, siempre sí. Esta indefinición que es muy característica en López Obrador, no solo en este tema, en cualquier otro, de no tener posiciones muy firmes, digamos, y que inclusive cuando ya parece que es firme una posición, con el tiempo darle la vuelta y revirar, es algo característico en López Obrador, hay que decirlo. Entonces, pues aquí hasta no haber firmado este compromiso, me parece que el gobierno de Michoacán no tendría que estar absolutamente confiado en que ya esto se resolvió, porque a la menor provocación o en cualquier momento no sería descabellado que se dé marcha atrás. Es decir, hasta este momento, pues lo lógico es que nos quedemos todos con ese compromiso de López Obrador. Y a manera de sugerencia, si es que cabe, pues yo diría que el gobierno del Estado no tiene que retirar su controversia de la Corte, porque no va a ser que se quede sin controversia y luego sin federalización, Es decir, no quiero ser ave de mal agüero, pero en este tipo de cuestiones y en tratándose del presidente López Obrador, es perfectamente viable y posible que en algún momento dado pueda revirar otra vez. Así es que hasta este momento, como va ese compromiso, me parece que es algo sensato, es algo justo, es algo necesario y que a los dos gobiernos conviene inclusive y al magisterio conviene también. Creo que todos salen ganando aquí. Salimos porque se supone también que la sociedad michoacana verá reducir la presión a la que es obligada por parte de la CENTE y sus movilizaciones, bloqueos, carreteras, secuestros de autobuses, bloqueos de vías del tren. Bueno, ya conocemos lo que hace la CENTE. No quiere decir que se vaya a acabar completamente, pero evidentemente al tener un patrón que será la Federación, ya no el Estado, pues no habría razón para movilizarse aquí ya por parte del magisterio. Es decir, es un ganar-ganar en esta decisión. La cosa está en que sea definitiva por parte de López Obrador. Vamos a ver qué es lo que pasa y lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. Bueno, y siguiendo con el mismo tema, déjeme decirle que de acuerdo con el secretario de Educación en el Estado se han detectado alrededor de 2,000 aviadores en la Secretaría de Educación, que según el titular ya han sido dados de baja. La información es de Yasmín Ferreira. El secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, reveló que se tienen alrededor de 2,000 aviadores o maestros con plazas irregulares detectadas en el sector educativo. Sin embargo, explicó que estos estaban ubicados en una especie de bolsa de trabajo al interior de la Secretaría y ya fueron eliminados, por lo que en este momento todos los maestros estatales ya deben de estar en servicio y trabajando.
El funcionario informó que ya está en marcha el proceso de diagnóstico y censo para entregar la información al Gobierno de la República y pueda estar ya en operación la federalización. Indicó que en breve inicia el proceso del censo a los maestros y escuelas a través de los directivos para conocer la situación laboral de cada uno de ellos, tal como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana al asumir la transferencia de la nómina magisterial. Informó que se revisarán los perfiles de los maestros, la nómina y los inventarios en cada centro escolar. Reiteró toda la disposición de la autoridad estatal para colaborar con el gobierno de López Obrador y lograr poner orden en el sector educativo de Michoacán. Yasmín Ferreira, Respuesta. ¿Y la CENTE? Bueno, pues la CENTE dice que no se opone a la federalización de la educación. Tere de la Torre con la información. La CENTE no se opondrá al levantamiento del censo magisterial en Michoacán que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para la detección de aviadores y determinar también entre quienes sí trabajan, en qué planteles y horarios en los que laboran. Tabla rasa ha sido el pronunciamiento hecho por el propio líder de la sección 18 en anteriores meses, Víctor Manuel Zavala Hurtado, desde que la Contraloría Estatal ha iniciado auditoría a la Secretaría de Educación. Para Saturnino Pineda, secretario de Prensa y Propaganda de la dirigencia estatal centista, aunque es un tema complejo y deberá discutirse con las bases del Magisterio Democrático Estatal, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación no está en contra a esa acción de detección de irregularidades, ya que ha sido exigencia de este gremio el que se depure el padrón del sector y deslindar responsabilidades de funcionarios y de cuadros sindicales implicados. Con respecto al anuncio reiterado de manera consecutiva en los 3 puntos que visitó AMLO el viernes y sábado pasados en la entidad, de que se hará cargo también de la nómina educativa estatal el gobierno federal, precisó que la CENTE se ha mostrado en favor de ello para que así no haya diferencia en el trato ni pagos en los maestros. Así, los poco más de 32,000 profesores podrán contar con su salario en tiempo tal y como ocurre con los 35,000 maestros que están adscritos a la federación. La CENTE ha estado siempre, dijo, en contra del pago diferenciado cada que llega la quincena, así como del retraso en el cumplimiento de los propios bonos al magisterio estatal ante la crisis financiera del gobierno michoacano que no se ha podido resolver en esta administración silvanista. Teresa de la Torre, Respuesta. Y también en este sentido, el PRD apoya la federalización de la educación. Alejandra Martínez con el detalle. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto Sánchez, otorgó el voto de confianza a la promesa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a que la federación asumirá la responsabilidad de la nómina magisterial. En su tradicional rueda de prensa de principios de semana, el líder del Sol Azteca confió en que este proceso se lleve a cabo de manera expedita para evitar que continúe el detrimento de las arcas públicas estatales. Sin embargo, Soto no descartó que la promesa de López Obrador durante su visita a la tierra purépecha se deba a que Michoacán podría resultar triunfador en la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional que interpuso sobre este tema. El líder del Sol Azteca desaprobó la propuesta de López Obrador sobre un presunto crecimiento de la Suprema Corte con un total de 16 ministros, 5 de los cuales serían impuestos por el jefe del Ejecutivo Federal, por considerar que esto restaría contrapeso al Poder Judicial. Bueno, y entrevistado allá en el Tianguis Turístico, el edil moreliano Raúl Morón, bueno, pues déjeme decirle que calificó de excepcional la medida para que esto le dará un respiro a Michoacán. Jessica Aguirre con el detalle. El alcalde de Morelia, Raúl Morón, señaló que es excepcional el anuncio de la federalización de los servicios educativos y la nómina magisterial, ya que se dará un respiro al Estado. En la entrevista cuestionado por su pasado como líder sindical de la CENTE y tras el anuncio que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su pasada gira por Michoacán sobre la federalización de la educación básica, puntualizó Raúl Morón que desde que se dio la descentralización de los servicios educativos en 1992, se planteó desde el magisterio
magisterio el que iba a traer dificultades a la larga, porque los estados no son capaces de soportar el gasto educativo que se iba a generar. En ese sentido, detalló que el tiempo les ha dado la razón, porque se fueron desgastando las finanzas del estado y de ser una aportación de 90% federación y 10 estado, se ha llegado a son 40 federación y 60% del estado. Añadió que siempre en los estados existen presupuestos deficitarios para el tema educativo y el anuncio del presidente va a hacer que respire Michoacán y otros estados que se encuentran en la misma situación. Jessica Aguirre, FM. Bueno, y Morena, por supuesto que, bueno, lo dijo su jefe, pues ellos lo avalan. La información con Yasmín Ferreira. El dirigente estatal de Morena, Sergio Pimentel, celebró la federalización de la educación en Michoacán y más aún que no haya más afectación para los alumnos. Se congratuló que con esta determinación concluye una crisis de confrontación con los maestros y se logre poner en orden al sector educativo de Michoacán. Aseguró que con la puesta en marcha de los programas sociales del gobierno federal y la transferencia de la educación serán miles los michoacanos que se beneficien. Aceptó que hay maestros de la CENTE que militan en Morena y que aseguró ahora tendrán mayor disposición de sacar a Michoacán del rezago educativo. Será alrededor de 1 millón de personas que se beneficien con los programas sociales. Así, el dirigente morenista dijo que es el momento de trabajar por la educación y por el desarrollo, además de la salud, de los michoacanos. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y siguiendo con temas educativos, pero no precisamente sobre la federalización, déjeme decirle que pese a que tienen un ultimátum, la Universidad Michoacana con los sindicatos aún no trabajan en la reforma a la ley de jubilaciones, así como la oye usted. Nada más quieren que todo se les dé a manos llenas y ellos no quieren poner absolutamente nada. Tere de la Torre con la información. A pesar de ser un tema en que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, en particular, puso a la Universidad Michoacana un ultimátum para presentar entre los puntos contenidos en el convenio para hacerse acreedores a recursos extraordinarios federales. En el punto referente a pensiones y jubilaciones, el rector Raúl Cárdenas Navarro señaló que aún no ha tocado el tema con los líderes de los sindicatos Eduardo Tena Flores de empleados SOEM y Jorge Luis Ávila Rojas de los profesores del SPOM. Y aunque ha sostenido algunas reuniones con miembros de la cúpula y la dirigencia de ambos sindicatos por separado, aclaró y admitió no haber tratado todavía ese tema. Pero sí afirmó Cárdenas Navarro haber enviado ya a las dirigencias sindicales los documentos que contienen el texto y los puntos a que se comprometió la Universidad Michoacana dentro de ese convenio para que estén conscientes de ello, por lo que la reforma a jubilaciones y pensiones es inminente. Esperó el jefe Nicolaita que la autoridad federal les dé el tiempo perentorio para trabajar lo que falta y poder cumplir. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y precisamente hoy arrancó la Semana Nacional de Salud Bucal y aquí el gobernador del estado, manifestó que con la federalización de la educación y del sector salud, otro panorama se abre para Michoacán. La información es de nuestra compañera Yasmín Ferreira. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, insistió en que el panorama financiero para Michoacán mejorará una vez que el gobierno de la República ha determinado asumir el pago de la nómina magisterial. Atender la parte patronal y salarial con los maestros ha agudizado en los últimos años las finanzas estatales al grado que aún la deuda de Michoacán es de 20,000 millones de pesos. Sin embargo, se ha logrado ir estabilizando este tema para la entidad. Celebró la disposición del gobierno federal de asumir los servicios de educación y también de salud. En el marco del arranque de la primera Semana Nacional de Salud Bucal, señaló que con el saneamiento de las finanzas de educación, salud y en general de la entidad, se dará certeza y estabilidad laboral a los trabajadores.
además de que se garantiza a la población una atención y educación de calidad. En esta acción de salud, la secretaria de El Ramo, Diana Carpio, informó que del 8 al 12 de abril en Michoacán se beneficiará a 160,000 personas por medio de 11,000 consultas odontológicas gratuitas, 650,000 actividades preventivas y 10,000 actividades curativas. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y también dice el alcalde moreliano Raúl Morón que los 300 millones de pesos que le llegaron extras de la Federación serán usados en infraestructura. La información es de Jessica Aguirre. En infraestructura vial, recuperación de espacios públicos y viviendas es como se utilizarán los 300 millones de pesos que la Federación aportará de manera extraordinaria a Morelia, señaló el alcalde Raúl Morón. En entrevista, indicó que de dicho recurso se aplicarán 200 millones de pesos en infraestructura vial, donde la obra más importante son las laterales de la avenida Madero, que tendrán una inversión de 126 millones de pesos y beneficiará a las colonias del sur y del norte de Morelia, ya que estaban muy deterioradas ambas vialidades. Además, informó Raúl Morón que se tendrá un par de obras en Ciudad Jardín que incluye pavimentación, drenaje, iluminación y arboladas, así como otra obra en la zona del Durazno, ya que coincide con lo dicho por el presidente Andrés Manuel en el tema de invertir en las zonas de mayor rezago en comparación con sus capitales. Asimismo, se invertirán 70 millones de pesos en obras para la recuperación de espacios públicos y 30 millones de pesos para el tema de vivienda. De igual manera, señaló que los proyectos ya están avanzados y se espera que en próximos días se puedan culminar para llevarlos a SEDATU y a partir de su validación comiencen a realizarse. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, y Michoacán es promocionado en el Tianguis Turístico de Acapulco. Desde allá, Jessica Aguirre. Con el lanzamiento a nivel nacional de la marca Michoacán Celebra la Vida, el estado se presenta en el Tianguis Turístico 2019. En ese sentido, la titular Claudia Chávez López indicó que como parte de la nueva marca en Michoacán, se quiere mostrar al mundo cómo se celebra la vida en el estado a través de los recursos naturales, la tradición, el color y la gastronomía, para que touroperadores y prensa nacional e internacional se interesen en el destino. Así también, como marco del Tianguis Turístico, la delegación Michoacán realizó el convenio de colaboración para lo que será un nuevo producto turístico, denominado Las Tres Capitales, en donde señaló Raúl Morón, presidente municipal de Morelia, que se tienen que ser creativos y convencer al turista para que pueda quedarse más tiempo en Michoacán. Por su parte, el alcalde de Pátzcuaro, Víctor Báez, indicó que el recorrido por esos tres lugares incluirá gastronomía y cultura, ya que se encuentran a 20 minutos de distancia uno del otro, por lo que será más práctico para que lleguen de forma rápida. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.